Bueno, pues nosotros somos el equipo número 2, el cual está conformado por Felipe García Juan Carlos, Fernández Isidro Daniel, servidor, y Garduño Flores Ángel. Y el tema que nos tocó es palabras reservadas. Siguiente, por favor. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre qué son las palabras reservadas. Y las palabras reservadas son, pues básicamente como su nombre lo dice, son este, palabras que ya están prefijas en, en el programa. O sea, como son identificadores reservados, predefinidos, que tienen un significado especial y no se pueden utilizar como identificadores en el programa que tú vas a realizar, excepto si llevan alguna distinción o algo así. Este, ¿Por qué son las palabras reservadas? Pues básicamente así lo definió pues, el programador de las librerías o así, ya vienen incluidas en el programa. ¿Cuáles son las palabras reservadas? Pues son varias. Existe una lista bastante grande en el lenguaje C, pero las que nosotros vamos a incluir son la de cons y case, creo, algo así, me parece. Pero hay if, int, public, case, class, do, static, while. O sea, hay bastantes. Ahorita les enseño en la siguiente diapositiva, pero ¿dónde no se pueden declarar? Este, este, mm, para declarar estos nombres de variables, clases, objetos, métodos o función, no se puede usar para eso. O sea, como que no, las que te aparecen en letritas negritas son las que no se pueden usar en el lenguaje C. ¿Cómo sí se pueden usar? Con algo que las distinga, como un arroba, un, un guión bajo, un asterisco. mm, mm, Solo así se podrían distinguir y, y incluir en el programa, si así las quisieras llamar. Siguiente, por favor. Bueno, pues como pueden observar, aquí están unas de las palabras reservadas y su función. Como les comentaba, pues son bastantes las que hay. O sea, sí hay una gran variedad en cuanto a las palabras reservadas, vaya, valga la redundancia, pero pues ya creo que eso sería todo. La siguiente, por favor. Bien. La primera palabra de la que hablaremos en este bloque nuevo de palabras reservadas es la palabra const, que es un identificador que nos permite darle valores fijos a las variables o inmutar un método durante la ejecución de todo el programa. Es decir, que su valor, el valor que le daremos no se puede modificar o cambiar. Y se puede utilizar tanto para variables como para métodos. Siguiente, por favor. Bien, primero hablaremos de la palabra const aplicada a datos. Un dato constante es aquel al que se le da un valor y que va a ser el mismo durante la ejecución de todo el programa y no se va a poder modificar. Los tipos de datos constantes que existen en el lenguaje C son las constantes literarias, definidas, enumeradas y declaradas, de las cuales vamos a hablar eh, para nuestro uso, las constantes definidas y declaradas. Siguiente, por favor. Primero, las constantes definidas. Estas constantes también se conocen como constantes simbólicas y se definen a partir de la directiva gato define, ¿ok? Y estas se tienen que declarar después de las librerías, pero antes de cualquier función o clase, como el int o cualquier clase que vayamos a crear. La sintaxis es muy simple.
se tiene que poner primero el gato, seguido de la directiva define, luego nuestro identificador, es decir, el nombre de la variable, y enseguida, sin utilizar el símbolo de asignación, se va a poner su valor. Y algo muy importante es que estas no llevan punto y coma al final. Como ejemplo, tenemos a define pi, que le damos el valor de 3.14, y también estamos definiendo a otro dato que es la gravedad, con un valor de 9.81. Como pueden ver, se utiliza la directiva define, seguido del nombre de la variable y el valor que le estamos asignando sin punto y coma al final. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un ejemplo. Este es el programa que nos mandó la profesora sobre las calificaciones de los alumnos. Y es curioso que utilizó justamente la directiva define para definir este número de calificaciones, que eran tres. Y podemos ver en verde, en la que está abajo de las librerías, la que tiene el comentario, que está utilizando la sintaxis que les mencioné. Usa la directiva define, el nombre de la variable, que es ncali, y el valor que le está asignando es 3, sin usar punto y coma al final. Y si nos vamos más abajo, en la declaración de los atributos de la clase, podemos ver float, cal, que es el arreglo que va a guardar las calificaciones, y el tamaño que le está dando es justamente el valor que se declaró anteriormente con la directiva define. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual estamos declarando un dato llamado deuda con un valor de 2004. Eh, y bueno, estamos imprimiendo un texto que dice tu deuda es, y estamos imprimiendo esta variable que se imprime como lo sabemos hacer ya desde el inicio del curso. Y bueno, aquí está el código y del lado derecho está cómo se ve después de ejecutar el programa. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de las constantes declaradas. Las constantes declaradas son aquellas que poseen un dato asociado y se declaran al interior del código, es decir, dentro de cualquier función o de alguna clase. Su declaración, bueno, su sintaxis es muy similar a cómo declaramos variables desde la programación estructurada, excepto de que ahora le vamos a agregar la palabra reservada const antes del tipo de dato. Como podemos ver en la sintaxis, tenemos la palabra const, seguido del tipo de dato, ya sea int, float, char, el identificador de nuestra variable, bueno, o atributo. En este caso sí vamos a utilizar el símbolo de asignación, que es el igual, y seguido le vamos a dar el valor, terminando con punto y coma. Es muy importante que aquí sí terminemos con punto y coma. Como por ejemplo, tenemos la constante float promedio, al que le estamos asignando un valor de 9.3, y tenemos la constante int alumnos, a la que le estamos asignando el valor de 30. Siguiente, por favor. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de código en el que, si pueden observar, debajo de la librería IOStream no tenemos ninguna directiva define, no estamos definiendo nada, eh, pero estamos declarando una variable o un atributo constante en la función int. Y como pueden ver, estamos aplicando la sintaxis antes mencionada, que es la palabra const, seguido del tipo de dato, en este caso es float, nuestro promedio, y le estamos asignando un valor de 9.3. Y para imprimirlo se sigue la misma sintaxis que se había utilizado ya. Con cout, los signos en este caso de menor, se imprime el texto y se imprime la variable simplemente poniendo el nombre de la misma. Y del lado derecho podemos ver la ejecución del programa. Siguiente, por favor. Eh, Aquí tenemos otro ejemplo utilizando
ahora la variable alumnos a la que le dimos el valor de 30 y aplica exactamente lo mismo. Se declara con la palabra const, seguido del tipo de dato, el nombre de la variable, el símbolo de asignación y el valor que le estamos dando, terminando siempre con punto y coma. Y para imprimirlo es lo mismo que en el ejemplo anterior. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre las diferencias que existen entre const y define. Primeramente, const especifica el tipo de dato, como ya lo vimos, mientras que define no lo hace. Const termina con punto y coma, define no lo hace. Const se tiene que inicializar como las variables, como ya lo hemos hecho desde la programación estructurada, y define no usa ningún signo u operador de asignación. Y bueno, la palabra const es local, es decir, solamente se puede utilizar dentro por ejemplo, si se declaró en la clase, se puede usar en la clase y en las instancias que se vayan creando de la misma. Y si se creó en una función, solamente se puede usar en esa función, por ejemplo, en main. Y en cambio, define es una variable global, se puede utilizar en cualquier parte del programa. Siguiente, por favor. Bien, ahora const como método. Un método declarado como constante es aquel que va a prohibir hacer cualquier modificación o cambio en las variables de las clases. Este método se puede invocar por métodos, por objetos que sean const o tanto por objetos que no lo sean. La sintaxis es la siguiente que tenemos a continuación, que es el tipo de dato seguido de nuestro identificador y la lista de parámetros entre paréntesis y al final se le va a agregar la palabra const terminando en punto y coma. Uh, la sintaxis es literal la misma que se ha utilizado para declarar los métodos, excepto de que al final se le está agregando la palabra const. Y bueno, para relacionar este método constante a la clase, se tiene que utilizar de igual forma el resolutor de ámbito, eh, en el que para poder asociarlas, el método con la clase, se tiene que poner el tipo de dato de la clase, no, perdón, el tipo de dato del método, seguido del nombre de la clase. Utilizamos el resolutor de ámbito, seguido del nombre del método y su lista de parámetros y terminando con la palabra const y cerrando con punto y coma. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de código utilizando el const como un método. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a abordar a la palabra reservada static. Bueno, static la vamos a abordar como método y como atributo. Por definición, esta palabra reservada se utiliza para definir atributos y métodos que le pertenecen directamente a la clase. Es decir, que no es necesario la creación de un objeto, porque como mencionamos, pertenecen directamente a la clase. La siguiente. Ok. Ahora tenemos a static primero como un atributo. Y bueno, la característica es que se inicializa solo una vez y lo más común en este tipo de variables es declararla como una variable local, es decir, que la vamos a definir dentro de la función. En la pantalla tenemos un ejemplo y lo que está en la pantalla blanca es un código el cual va a imprimir el valor el valor que le estemos dando a una variable con el uso de la palabra reservada. En este caso, la función sería el main y como podemos observar en la línea de código número 7, tenemos la sintaxis de la declaración de esta palabra reservada, la cual es primero la palabra reservada static, luego es el tipo de dato
seguido del nombre que le vamos a otorgar a la variable. Y ahí mismo la definimos. Y bueno, del lado derecho, en la pantalla negra, vemos que solamente va a imprimir número y su valor. Ahora tenemos a static igual como variable, pero dentro de una clase. Y bueno, tenemos 5 características. Estas 5 características, la número 1 sería que no es parte del subobjeto o de la clase. Como número 2, que la variable estática de una clase es un dato común a todas las instancias de esta clase y accesible en todos los métodos. Y como número 3 tenemos que la variable debe ser pública para que la podamos usar fuera de los métodos de la clase. Número 4 es que las variables miembros están al alcance de todos los métodos de una clase y no solo de uno. Y por último, que estos datos no se pueden definir dentro de una clase, pero sí se pueden declarar dentro de la declaración de la clase. Para entender mejor esta última característica, tengo un ejemplo. Bueno, en este ejemplo vemos que en la línea de código número 5 tenemos la creación de una clase, la cual nombramos ejemplo. Entonces, en la línea de código número 8 estamos declarando que existe una variable estática con la nomenclatura de static, el tipo de dato y el nombre que le estamos otorgando a la variable. Luego tenemos una función, un método de void imprime, pero fuera de la clase, en la línea de código número 11, tenemos la definición de esta variable con la nomenclatura del tipo de dato, el nombre de la clase, el resolutor de ámbito, esto es justo como lo hemos trabajado en clase, y vamos a poner luego del resolutor de ámbito el nombre de la variable y la definición. Es decir, en este caso la estamos definiendo con un valor de 200. Lo demás que está dentro del main, bueno, ya es la creación de un objeto, llamamos a la función imprime, y lo que hace este programa, a grandes rasgos, es solamente imprimir el valor de la variable. Pero es un ejemplo para ver cómo lo podemos declarar. Ahora tenemos el uso de esta palabra reservada, pero como método. Y como método cambia un poco porque declarar un método estático es una promesa de que este método solamente va a utilizar miembros estáticos. Al igual puede trabajar con cout y este método estático puede llamarse sin tener que crear un objeto de dicha clase. En la pantalla blanca tenemos un ejemplo de cómo es su sintaxis. Y bueno, primero va la palabra reservada, luego va el tipo de dato, seguido del nombre del método. Y entre paréntesis vamos a poner los parámetros. Y bueno, aquí podemos observar que se abre llave y va a retornar un valor. Y para utilizar a un método estático también tenemos otra sintaxis, pero con resolutor de ámbito, en la cual vamos a poner el nombre de la clase, resolutor de ámbito, el nombre del método y entre paréntesis los parámetros. A continuación, un ejemplo para entender un poco mejor esto. Ok, tenemos un ejemplo en el cual se nos pide realizar un programa que tenga una clase con un método para sumar dos números y un atributo estático. Usar el atributo y el método estático sin crear un objeto. Bueno, vemos que en la línea de código número 5 igual tenemos que crear la clase y luego en la parte pública, primero vamos a definir un atributo, bueno, no a definir, pero a declarar un atributo estático, el cual ponemos static, este tipo flotante, y vamos a llamarlo pi. Y luego tenemos un método estático en la línea de código número 12, el cual, bueno, este método va a ser de la suma de dos números. Lo podemos observar porque en los parámetros, es decir, dentro del paréntesis, tenemos dos variables. Bueno, declaramos a n1 y a n2 de tipo flotante y nos va a retornar la suma. En la línea de código número 18 podemos observar que estamos definiendo el atributo estático, estamos definiendo a pi con el valor de 3.1416 y en la línea de código número 20, bueno, tenemos
ahí en la línea comentada que es un constructor. Y bueno, lo que va a hacer este programa es que, bueno, en el main, vamos a hacer uso del atributo estático y del método estático. Es decir, vamos a imprimir, bueno, lo que haría este programa es imprimir el valor de pi y la suma de dos números que en la línea de código 27 vemos que en los parámetros va a sumar el valor de 2.1 y 2.3. Es decir, en la pantalla negra lo que se está imprimiendo en primer lugar es el atributo estático y en segundo lugar que la suma sería la impresión del método estático. Y eso sería todo por la parte de esta palabra reservada static y vamos a comentar ahora la palabra reservada new. Este operador se emplea para obtener bloques de memoria. El operador new asigna un bloque de memoria de cuyo tamaño es del tipo de dato que se aplica. Por ejemplo, para un tipo de dato entero, se reserva un espacio de memoria de tamaño de 4 bytes. Y bueno, el dato u objeto puede ser de tipo entero, flotante, una estructura, cualquier otro tipo de dato. Este operador devuelve un apuntador que es la dirección del bloque asignado de memoria. El apuntador se utiliza para referenciar el bloque de memoria. Y bueno, a continuación tenemos la sintaxis de cómo se declara cuando se ocupa sin arreglos. Y bueno, cuando es sin arreglos, el campo apuntador es el nombre del apuntador al que se le asigna la dirección del objeto, dato o null, si falla la operación de asignación de memoria. Para la sintaxis tenemos que poner primero el tipo de puntero, seguido del asterisco. Vamos a poner el nombre del puntero, el signo de igual, la palabra reservada new y luego en donde es nombre tipo, tenemos que poner el tipo de dato de las variables. Esto sería la sintaxis para usar la palabra sin arreglos y con arreglos es algo muy similar. Podemos observar que también tenemos que poner el tipo de puntero seguido del asterisco, ponerle un nombre al puntero, el signo igual, la palabra reservada, el tipo de dato de los objetos ahora, y entre corchetes tenemos que poner la dimensión, es decir, la cantidad de objetos que se van a guardar. Y bueno, en este caso al apuntador se le asigna la dirección de memoria de un bloque lo suficientemente grande para contener un arreglo con cierta dimensión. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un programa usando new y apuntadores. Podemos observar que, bueno, dentro del main, en la parte, digamos, en la parte superior de lo que está dentro del main, tenemos un ejemplo del uso de esta palabra, pero sin arreglos. Podemos ver que hacemos uso de la nomenclatura. En este caso es de tipo entero. Es de tipo entero y lo que cambia es de que, por ejemplo, en la línea número 8 estamos declarando a new, bueno, con tipo entero, pero la estamos inicializando en 4. Es decir, entre paréntesis podemos poner un parámetro y es para inicializar a esta variable de tipo entero. Y en la línea de código número 9 vamos a imprimir la dirección del apuntador porque estamos poniendo en la impresión que va a imprimir el apuntador, pero como no estamos poniendo el asterisco, solamente va a imprimir la dirección. Entonces, ese sería un ejemplo del uso de este tipo de uso de la palabra new sin arreglos. Y, por ejemplo, en la palabra new, pero usada con arreglos, en la línea de código número 15, vamos a ocupar un tipo de dato char. Estamos definiendo este arreglo con una dimensión de 10. Y se tienen tres ejemplos, el de la línea de código número 16, 17 y 18. Son diferentes maneras en las que podemos asignar un valor. Un valor, como podemos ver, ninguno sobrepasa la dimensión del arreglo que declaramos inicialmente, y le estamos asignando letras, las cuales vamos a imprimir posteriormente. En la línea de código 16 estamos asignando la letra A, luego estamos asignando la letra F, la letra G, y bueno, este sería un ejemplo de cómo podemos asignar
en un tipo char y en uso de arreglos. Y lo que ese programa hace, en primera parte va a imprimir la dirección del primer puntero, luego va a imprimir un valor que asignamos a otro puntero que es 2 y los últimos tres son las letras que estamos asignando en el código, la de A, F y G. Ya para finalizar, vamos a hablar ahora de la última palabra reservada, que es delete. Y bueno, con esta palabra lo que lograremos es lo opuesto a new. New asigna un espacio de memoria a un apuntador o así, mientras que delete se encarga de eliminar ese espacio de memoria, garantizando un uso seguro y eficiente de la misma. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos esta relación new delete, ya que es muy importante que siempre exista esta relación entre estas dos palabras para que se garantice el uso eficiente de la memoria. Y bueno, como ya vimos, aquí tenemos la sintaxis básica de new sin arreglos, que ya la explicaban anteriormente. Y porque la puse porque abajo tenemos subrayada la sintaxis que debe de llevar delete, que es muy sencilla, simplemente se coloca la palabra delete seguida del nombre del apuntador, punto y coma, y eso es todo. Con eso eh, se declara que se borre el uso de memoria que se le había asignado antes. Y bueno, siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de código utilizando new y delete, en el que estamos declarando, bueno, en int estamos declarando una variable entera n, en el que se le está asignando un valor a través de un sein y se le está asignando a un arreglo, y podemos ver en la línea número 17 que tenemos la palabra delete seguida de X. X es el nombre del apuntador que tenemos en la línea 10 y cerrando con punto y coma. Así es como se declara esta palabra reservada. Bueno, así es como se declara este delete. Se coloca la palabra seguida del nombre del apuntador y terminando con punto y coma. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo, igualmente. Y podemos ver la sintaxis, delete, nombre del apuntador, punto y coma. Siguiente, por favor. Bueno, pues por último, los ejemplos. Ya, siguiente, por favor. Bueno, pues en este ejemplo, lo que pasó es que incluimos el int y después otra vez int. Y como les decía al principio, eso pues no está permitido, ya que este, mm, esa palabra ya está predefinida en en el programa y pues como tal no se podría usar porque es como repetir algo y no está bien. Entonces, se puede poner cualquier otro nombre, no sé, número, cualquier otra letra o algo que lo distinga. Y siguiente, por favor. Aquí lo que pasó es que usaron el sale, que sale significaba que bueno, no me acordaba, pero sale, bueno, igual es una palabra reservada, y por lo tanto son las mismas reglas, ¿no? Entonces, pues, no se podría usar. Se usa para reordenar un número hacia arriba hasta el próximo número entero. Y igual ya está predefinida y no se podría usar.
Siguiente, por favor. Bueno. Aquí usaron el de using namespace, ya igual ya está predefinida. Como les comentaba al principio, las palabras que están como resaltadas en negrito o azul, dependiendo del programa de C++, este, pues por lo regular resalta estas palabras en, o en otro color para que se distingan y no se repitan o no se vuelvan a usar como una variable, ya que pues no correría el programa o no se compilaría porque ya está predefinida. Y pues creo que eso sería todo de nuestra parte. Ya concluimos con la exposición 2 y gracias por su atención.